Ay, me encanta. Bien. Bueno, como siempre, saben que si tienen alguna pregunta, nada, me preguntan. Re obvio. Bueno. Bien, buenísimo. Genial. Entonces, el último tema que habíamos visto nosotros era este ejemplo de deriva genética que es el efecto fundador. ¿Se acuerdan? Habíamos visto el cuello de botella y habíamos visto el efecto fundador. Y ahora vamos a tratar el último tema de esta unidad, para dejarla atrás para siempre y nunca más mirarla, que es el concepto de especiación. ¿Sí? Como su nombre lo indica, especiación significa justamente la creación de especies. Es el proceso mediante el cual se crean especies nuevas. Es el único momento en donde se crean especies nuevas. ¿Sí? No hay otro momento en donde nacen especies, por así decirlo. O sea que todas las especies que conocemos hoy en día nacieron por alguno de estos mecanismos. Por algún Perdón, que entré tarde, es que no me anda el wifi y no me conectaba el audio. Tranqui, que yo iba viendo que decía conectándose con el audio, y digo, uy, pobre Sofi. No, no pasa nada, no te preocupes, acabo de arrancar recién. Ah, Estábamos pues, hablando justamente que existen procesos de especiación, que es el único momento en donde se crean especies nuevas. Nosotros no nos vamos a meter específicamente con esos mecanismos de especiación. Si a alguno le interesa el tema, me pide info y obvio que yo les paso, como siempre. Pero bueno, son muchos mecanismos distintos, y también depende de cada especie, podemos hablar de un mecanismo diferente. Pero lo que sí nos vamos a meter es en otros mecanismos que nosotros los vamos a llamar de aislamiento reproductivo, que justamente es lo contrario a lo que vimos antes, ¿no? Si antes vimos que el efecto fundador y el cuello de botella eran mecanismos de flujo genético, o sea, en donde justamente esos genes sí, fluían es la palabra, no hay otra palabra que lo describa mejor, entre las poblaciones, ¿sí? En estos mecanismos de aislamiento reproductivo ocurre lo opuesto, ¿no? Justamente la palabra, o sea, las dos palabras nos indican un poco qué es aislamiento reproductivo. Significan que los genes de alguna forma se aíslan, y tiene que ver obviamente con la parte reproductiva. Entonces, estos mecanismos de aislamientos reproductivos, como dice el texto, impiden el flujo genético entre poblaciones, ¿sí? Y en este caso en particular, entre poblaciones de especies distintas. Porque nosotros podemos hablar de la misma especie, pero si nosotros hablamos de una población de la misma especie y hablamos de un aislamiento reproductivo, estamos hablando de algo que un poco se contradice, ¿no? Por ejemplo, la especie humana es la misma población, ¿no? O diferentes poblaciones, si queremos, en cuanto a que nosotros vivimos en Argentina, gente de África, gente de Asia, pero somos la misma especie, y si lo vemos como a nivel mundial, somos una gran población que está distribuida en todo el mundo. Pero es muy difícil pensar como si somos de la misma especie que nos podamos aislar de forma reproductiva, porque reproducirnos entre la misma especie, entre todos los seres humanos, se puede, o sea, por eso somos la misma especie. Entonces, cuando hablamos de aislamiento reproductivo, por lo general nos estamos refiriendo a especies diferentes, pero que son muy parecidas. O sea, ahora vamos a dar la explicación de por qué siempre, cuando se tiene que dar una reproducción y esa reproducción es exitosa, siempre se tiene que dar entre individuos de la misma especie, ¿no? O sea, ahora vamos a entender por qué tiene que ser así, y no puede darse entre especies distintas, porque el perro y el gato no se pueden reproducir, ¿no? Algunos de estos mecanismos tienen que ver con algún tipo de restricción temporal, algunos, o sea, de un momento del tiempo, del año, por ejemplo. Otros tienen que ver con una restricción espacial, o sea, estamos en diferentes espacios geográficos. Otro tiene que ver con tipo de conductas, ¿sí? De hábitos, por ejemplo. Depende muchísimo de qué especies estemos hablando y el tipo de mecanismo, ¿no? Entonces, yo creé acá un cuadro
que un poco las resume, muy resumidamente. Estos mecanismos de aislamiento los podemos dividir en dos, en los que se llaman precigóticos, anterior, cigótico de cigoto, o sea, previo a la formación de ese cigoto o primera célula de vida. ¿Se acuerdan? Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se forma una primera célula de vida que se llama cigoto o huevo también. Bueno, estos mecanismos se dan siempre antes de la formación de ese cigoto. De hecho, nunca llega a formarse ese cigoto, ¿sí? Entonces, dentro de estos mecanismos de aislamiento precigóticos encontramos, por ejemplo, el aislamiento ecológico o también llamado aislamiento en el hábitat, ¿sí? Un poco su nombre nos va indicando. En el hábitat significa especies que son muy cercanas entre sí, muy emparentadas entre sí, pero no son la misma, pero que ocupan el mismo territorio, pero en diferentes ambientes. Como si yo les dijera, bueno, acá tenemos un ejemplo, pero por ejemplo lo llevo a nuestro país, ¿no? Dos especies de árboles que habitan el bosque chaqueño, ¿no? En toda la región del norte de nuestro país, es el mismo territorio, pero diferentes hábitats. Por ejemplo, uno está más al sur y otro está más al norte. ¿Están en el mismo territorio? Sí, están dentro del mismo bosque, pero diferente hábitat, ¿no? Uno está más al sur, otro está más al norte de ese bosque. Ya eso, que no estén en el mismo espacio geográfico, exactamente, uno al ladito del otro, ya hace que haya un clima diferente, una temperatura diferente, ¿no? Circunstancias distintas. Y acá el cuadro nos pone un ejemplo. Estos dos tipos de drosófila. Nosotros vimos la drosófila melanogaster, que era la mosca de la fruta, ¿se acuerdan que la reestudiaban en la genética? Bueno, estas dos especies de drosófila habitan en el noroeste argentino en el mismo territorio, pero crecen y se alimentan de distintas especies de cactus, ¿no? Entonces, ya hace que sean dos especies diferentes. O sea, ya a pesar de que habitan en el mismo territorio, son dos especies distintas porque se alimentan de dos especies de cactus distintas, crecen de forma diferente, ¿sí? Ya no hace que sea el mismo animal. Son dos animales distintos, a pesar de que las dos son drosófilas, son del mismo género, ¿sí? Pero al tener características distintas, yo no puedo decir que es el mismo animal, ¿sí? Tiene que ser sí o sí distinto. Si tuvieran las mismas costumbres, crecería de forma igual, o se alimentaría de lo mismo, bueno, podría llegar a pensar que es el mismo animal, o sea, la misma especie, pero no es el caso. ¿Qué pasa en el ejemplo de abajo, ¿no? Este aislamiento que se llama etológico o sexual. En este caso, se refiere a un aislamiento que se da entre dos especies que ocupan el mismo territorio, pero no se atraen sexualmente hablando, o sea, en cuanto a la reproducción, o incluso se rechazan sexualmente, debido a, por ejemplo, factores de comportamiento. Entonces el ejemplo nos dice, en algunas regiones de Oceanía, 3 especies de mosca drosófilas distintas comparten el mismo territorio, pero sus patrones de cortejo son distintos. O sea, es como si yo les dijera que quisiera cruzar, no sé, bueno, en la especie humana a veces se genera este tipo, ¿no? Por ejemplo, pero en la especie humana es muy particular porque tiene una cultura que los animales no tienen, o sea, tienen cultura los animales, pero es distinta a la del ser humano. Pero, por ejemplo, si yo lo quisiera llevar al ser humano, las personas que son de religión judía no se reproducen, o sea, no deciden compartir su vida con otra persona que no sea de la misma religión, ¿no? Al punto de que no se atraen, o sea, es medio así, ¿eh? Pero bueno, no lo llevemos al ser humano porque es un ejemplo muy salido muy particular por el tema cultural. Pero si lo llevamos así, tal cual, al ejemplo que está acá en el texto, estas 3 especies de mosca viven en el mismo territorio, pero tienen un
cortejo de apareamiento distinto, ¿no? O sea, no. Entonces entre ellas nunca se van a llegar a reproducir, porque si comparten el mismo cortejo, y las tres tienen un cortejo distinto, nunca se van a llegar a atraer sexualmente, ¿sí? El tercer ejemplo de aislamiento es el que se llama temporal o estacional. En este caso, las especies ocupan el mismo territorio o el mismo hábitat, pero se reproducen en diferente época del año, por lo general en diferentes estaciones del año. Por ejemplo, dos especies de pinos, ¿no? El radiata y el muricata, crecen juntos en la península de California. Juntos. En la península de California, ¿no? Pero el Pinus radiata libera el polen a comienzos de febrero y el Pinus muricata en abril. Entonces, por una cuestión temporal o estacional, nunca llegan los polen a cruzarse, como para que puedan reproducirse, ¿no? Porque uno se libera en un momento del año y el otro en otro, ¿no? Por una cuestión lógica no se llegarían nunca a juntar los polen, ¿no? Eso tiene que ver con este aislamiento que se llama temporal, porque ocurre en diferentes tiempos, o estacional, porque directamente ocurre en diferentes estaciones del año, ¿sí? Hay muchísimos ejemplos de esto, particularmente en las plantas, esto de la liberación del polen o que madure la flor para que esté receptiva en cuanto a la reproducción, y etcétera, es súper común. También ocurre en los insectos, que no todos los insectos, por ejemplo, en el caso de las mariposas, no todas las mariposas eclosionan en la misma época del año, ¿no? Nada, en diferentes momentos. Otro tipo, ¿vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, profe, sí. Genial. Bien, otro tipo de aislamiento es el que se llama aislamiento mecánico. En este caso, los gametos sexuales, femeninos y masculinos, no pueden unirse, no llegan nunca a unirse, porque lo que impide la unión de esos gametos son diferencias en la forma o en el tamaño de los órganos copuladores, ¿sí? O en el caso de los animales, o en el caso de las flores, de las estructuras florales. Básicamente significa que las hembras de una especie y los machos de otra especie cercana, muy cercana, emparentada, tienen órganos copuladores que son incompatibles, ¿sí? Es como se les dijera que yo quiero reproducir, por ejemplo, un lobo con un caniche, ¿no? Y uno diría, pero los dos son perros. El lobo no es el perro doméstico como el caniche, ¿no? Pero son especies muy emparentadas, o sea, son prácticamente nada, la diferencia es mínima. Bueno, pero por las características de los órganos copuladores del lobo y el caniche, es incompatible, ¿no? Por una cuestión de tamaño nunca van a llegar a terminar de copular, digamos. Entonces nunca se va a transferir los gametos, nunca se va a producir el huevo o cigoto, ¿sí? Hay una cuestión mecánica de forma o de tamaño que es imposible que esto ocurra. Lo mismo pasa si lo pensamos en cuanto a las flores. Hay flores que tienen su parte femenina, que es su receptáculo con los ovarios, demasiado pequeña como para que el polen de otra flor, ¿no? O los estambres de otra flor, que es la parte masculina, llegue y pueda polinizarla, ¿no? O sucede mucho también con los agentes polinizadores, las abejas, las vaquitas de San Antonio, los diferentes insectos. O por ejemplo el colibrí, cuando llega a comerse el néctar de las flores, también es un agente polinizador porque puede llevar polen hacia otra flor que consume. Pero si la flor es muy chiquitita y el picaflor no puede, el colibrí no puede alimentarse de esa flor, porque es muy chiquitita y no puede meter su pico, esa flor no va a poder ser fecundada, digamos, con ese polen que lleva el colibrí,
¿sí? Por una cuestión de que es muy chiquitita. Entonces tampoco los agentes polinizadores pueden hacer su trabajo ecológico, digamos, ¿no? A eso hace referencia el aislamiento mecánico. Otro tipo de aislamiento es el llamado por especificidad de los polinizadores, ¿no? Que justo los nombramos. Es decir, la polinización se lleva a cabo mediante la intervención de distintos organismos que aportan el polen de una planta a la otra. Eso es la polinización, ¿no? Diferentes organismos en general, nosotros siempre lo pensamos en animales, pero hay otros, ¿sí? Hay algunos hongos que aportan también en la polinización, pero es mucho más común los animales, insectos sobre todo. Pero por ejemplo, el ejemplo dice, 2 tipos de salvia, son 2 plantas, viven en California y se diferencian por sus estructuras florales. O sea, son muy parecidas, pero cuando nace la flor, uno puede diferenciar que no es la misma flor, por ende no es la misma especie. Los insectos polinizadores que intervienen en esa fecundación de cada una de las plantas son diferentes. O sea, yo si soy una vaquita de San Antonio, quizás prefiera un tipo de flor y siempre voy a tratar de ir a buscar ese tipo de flor, ¿no? Entonces, si siempre voy a buscar el mismo tipo de flor, es probable que cuando me esté alimentando del néctar de esa flor y se me peguen a mis patitas el polen, cuando vaya a otra flor voy a querer buscar la que a mí me gusta, o sea, de la misma especie. Entonces voy a ir a esa flor, llevo el polen y mientras me estoy alimentando el polen cae, ¿no? En esta flor número 2, digamos. Y así sucede con un montón de especies. Algunos polinizadores no son tan estrictos, pero la gran mayoría sí, la gran mayoría busca un tipo de flor en específico para alimentarse, y como siempre buscan el mismo, siempre se llevan el polen entre las mismas flores, ¿sí? Pero bueno, también es bastante variable. Bien, otro tipo de aislamiento es el que se llama gamético, en este caso que tiene que ver con los gametos, y se da más que nada en los organismos que tienen fecundación externa, es decir, por fuera del cuerpo de la hembra. Más que nada son animales acuáticos. En este caso, los espermatozoides y los óvulos, que son los gametos femeninos y masculinos, no se unen, no se llegan a cruzar de forma interespecífica, o sea, entre diferentes especies, porque poseen distintas sustancias químicas de atracción. Es lo que ocurre en muchos animales marinos, acá dice el texto, como las ostras o los erizos de mar, porque liberan sus gametos al medio acuático, en donde podrían fertilizarse con los gametos de otras especies. Pero, sin embargo, esto no ocurre debido a que existen barreras químicas que son exclusivas de la especie. Pensemos lo siguiente, los organismos que son de fecundación externa liberan los gametos al agua, ¿no? Que sea de fecundación externa significa justamente que la fecundación, o sea, la unión del óvulo con el espermatozoide, se da de forma externa al cuerpo de la hembra, ¿no? Se da por fuera. Es lo que ocurre con la gran mayoría de los peces, casi el 100% de los peces y de los anfibios. Para que esto ocurra, para que la fecundación externa sea exitosa, la liberación de los gametas se tiene que dar en el agua. Eso lo vamos a ver cuando iniciemos la unidad número 2. Se tiene que dar en el agua. Entonces, ¿qué pasa cuando muchos animales distintos liberan las gametas en el mismo momento? O sea, tranquilamente las gametas se podrían cruzar entre ellas, ¿no? O sea, si estoy liberando solo óvulos y espermatozoides. Pero claro, ¿por qué no se cruzan? ¿Por qué la del erizo de mar no se cruza con la de la ostra? Bueno, porque hay ciertos compuestos químicos que rodean a esas gametas, o que están dentro de esas gametas, que hace que solamente puedan reconocer a su compañero. Si yo soy un óvulo, voy a reconocer al espermatozoide, si soy espermatozoide, reconozco al óvulo, de la misma especie, justamente porque se reconocen químicamente, ¿sí? Con estas sustancias químicas. Bien, el último es el que se llama aislamiento por barrera de incompatibilidad,
tiene que ver con que los miembros de las distintas especies con fecundación interna, o sea, dentro del cuerpo de la hembra, pueden aparearse, pero la fecundación no ocurre. En algunas plantas, los granos de polen de una especie que penetran en el estigma de flores de otra especie en general no alcanzan el ovario. O sea, por ejemplo, en este ejemplo que nos marca el texto, en las plantas, el grano de polen que lleva la parte masculina logra alcanzar la flor y el estigma, que son esos, el estigma son esos pelitos que sobresalen más a veces de las flores, esas como, iba a decir como barritas, no son barritas, pero esos pelitos que son más largos. Bueno, el polen pueden alcanzar los estigmas de las flores, ¿sí? Pero no llegan al óvulo, que está más, al ovario, que está más abajo, ¿sí? Por cuestiones que no puede llegar porque quizás el polen no dura tanto tiempo en la flor, o la parte masculina muere antes de llegar, o se vuela y se sale de la flor, o lo que sea. Pero la cosa es que no llega, nunca. Por eso es que es tan específico y cada polen poliniza un ovario en particular, ¿no? O sea, la naturaleza es sabia, es así, no hay con qué darle. Si lo llevamos al ejemplo de los seres humanos, de los animales, quizás podríamos pensar, por ejemplo, en, qué sé yo, por ejemplo, diferentes tipos de perros, se me ocurre, que pueden lograr la cópula, pero no llegan a producir un huevo o un cigoto, ¿no? El caso de los perros y los gatos es particular porque no importa si estamos hablando de un gran danés o de un caniche o de un pug o de lo que sea, todos los perros son la misma especie. Lo que cambia son las características físicas y por eso hablamos de razas, y lo mismo ocurre con los gatos. Así que es un ejemplo tomado entre pinzas. Pero sí es verdad que pasa que muchas veces yo quiero tratar de reproducir dos razas de perro distintas, a pesar de que es la misma especie, y muchas veces pueden reproducirse, se da la cópula y todo, pero nunca se forma un cigoto, ¿no? A veces pasa y es muy común. Por eso no todas las cruzas, no todos los perros, las razas de perro pueden cruzarse, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Más o menos se entendió? Sí, profe, sí. Sí, buenísimo. Sí. Genial. Bueno, entonces veamos ahora los mecanismos de aislamiento, pero que son post-cigóticos. O sea, se llega a formar el cigoto, ¿sí? Pero en algún momento de su desarrollo, por ejemplo, este cigoto muere, ya sea porque se afecta el propio desarrollo y en un momento ya deja de crecer, o porque no es viable, o sea, en algún momento deja de ser viable y muere, o de hecho ese cigoto puede llegar a formarse, a crecer y a convertirse en adulto, pero ese adulto es infértil en la primera o en la segunda generación, ¿sí? Al resultado de la combinación de dos especies distintas, al hijo de esa especie se lo llama híbrido, porque justamente estoy uniendo dos especies que no son la misma, estoy obteniendo como una tercera especie, por así decirlo. Esa tercera especie es híbrida. Entonces, dentro de los mecanismos tenemos, por ejemplo, la inviabilidad de los híbridos. Significa que los híbridos de la primera generación son eliminados, o sea, mueren inmediatamente después de la formación del cigoto, durante el desarrollo del embrión o en cualquier momento posterior al desarrollo de la madurez sexual. O sea, es inviable ese híbrido, porque puede ser que se forme el cigoto, o sea, se produzca la fecundación, y apenas se produzca y se forme el cigoto, se elimine, o sea, muera, o cuando se transforme ese cigoto en embrión, el embrión muera, o puede ser que llegue a nacer, pero ese individuo
ese híbrido que nació y se está transformando en adulto muere, ¿no? O sea, no llegan a la etapa de madurez sexual. Por ejemplo, dice, los embriones híbridos que provienen de la cruza de una cabra y una oveja mueren en las primeras etapas de su desarrollo. La cabra es una especie y la oveja es otra especie, ¿no? La oveja debería de reproducirse con el carnero y la cabra macho con la cabra hembra. Pero a veces sucede que como estructuralmente son muy similares, la cabra y la oveja, y comparten el mismo territorio y casi las mismas características, se reproducen, hacen cópula, ¿no? Pero ese embrión, al no ser de la misma especie, la cabra y la oveja, ese embrión que se forma, ese cigoto que se forma, muere en las primeras etapas del desarrollo, ¿sí? Porque es inviable. Esto obviamente que tiene que ver con una cuestión genética, ¿no? O sea, seguramente hay algún patrón genético en este híbrido que impide que se pueda seguir formando, sea cual sea, no sabemos, tendríamos que estudiarlo en profundidad, pero quizás la incompatibilidad genética que se da entre ellos dos, o sea, impide que pueda seguir formándose. O sea, ustedes piensen que absolutamente todo el periodo de formación de los fetos o embriones o bebés, como ustedes quieran llamarlo, de cualquier especie, también está regulada genéticamente, ¿no? O sea, que se forme como corresponde, digamos, en los parámetros normales, tiene que ver con la genética, pero al 100%, ¿no? O sea, que se forme bien todos sus órganos en el tiempo que se tienen que formar, que aumente de peso. En las primeras etapas, las primeras semanas del desarrollo de los embriones se forma lo más importante, que es la columna vertebral con toda la parte nerviosa, ¿no? Quizás no es tan problemático que no desarrolle un brazo, pero sí es muy problemático que se forme mal todo lo que tiene que ver con la parte nerviosa, ¿no? O la parte de los órganos vitales, como puede ser el corazón. Entonces, todo eso está regulado genéticamente. Es muy probable que en estas especies, en todas las que tienen que ver con los mecanismos posigóticos, suceda algo, una alteración genética, que hace que directamente estos embriones mueran porque no pueden formarse los órganos vitales, por ejemplo, ¿no? Obvio tiene que ver todo con la parte genética. Bien, después tenemos la esterilidad genética de los híbridos o esterilidad en el desarrollo. En este caso, los híbridos completan su desarrollo, o sea, los embriones se forman bien, pero son estériles. Porque, dice, los genomas, el genotipo de las dos especies, no interactúan de forma correcta. Al ser individuos de las diferentes especies, o tendrán diferentes cromosomas, o en diferente cantidad, o no son compatibles, no pueden unirse, no realizan crossing over, por ejemplo, puede pasar, durante la formación de los gametos de ese híbrido. O sea, afecta directamente en el momento en el que se están formando los gametos sexuales de ese hijo, digamos, de ese híbrido. El ejemplo más claro es el de la mula, que es el híbrido que se forma entre el asno y la yegua, ¿no? La yegua es la hembra del caballo, y el asno es otro animal, ¿no? Hay macho y hembra también. Pero cuando se une el macho, que es el asno, con la yegua, que es la hembra, pueden unirse, realizan cópula, está todo muy bien, nace un pequeño híbrido que es la mula, pero esa mula llega a ser adulta, y cuando llega adulta es estéril. O sea, no puede reproducirse ni con otras mulas, ni con otras yeguas, ni con otros asnos, o sea, no hay chance de que pueda reproducirse. Porque las gónadas, o sea, los órganos copuladores de esa mula, no se desarrollan correctamente. Entonces, por más que la mula quiera reproducirse, va a intentar 1000 veces, pero nunca va a tener hijos, porque es estéril, ¿sí?
Entonces, no solamente para que se forme una especie tiene que llegar a ser adulta, sino que tiene que tener la capacidad de seguir reproduciéndose, porque justamente la idea de las especies es que puedan perdurar en el tiempo, y si una especie no puede reproducirse en el tiempo, no es considerada especie directamente, ¿no? O sea, la idea es que las especies duren miles y miles de años. Bien, ¿dudas o preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. Se nos va a cortar, se unen un ratito más y prometo dejarlos tranquilos. ¿Sí? Dale, profe, sí. Perfecto. Bien. Buenísimo, ya estamos terminando, ¿eh? Así que aguántenme un poquito más. Bien, entonces, otro ejemplo de aislamiento post-cigótico se llama esterilidad cromosómica o segregación de los híbridos. Ya nos suena un poco la palabra. En este caso, los híbridos también completan su desarrollo, llegan a nacer, pero también son o totalmente estériles o parcialmente estériles. Pero esto se debe específicamente a diferencias en el número o la estructura de los cromosomas, ¿sí? En el caso de que veíamos recién de la mula, era porque sus órganos copuladores no podían desarrollar gametas, ¿no? Había como una malformación de esos órganos copuladores. En este caso es total o parcialmente estéril ese híbrido, pero porque hay un problema en cuanto a los cromosomas, ¿sí? Que durante el apareamiento meiótico no se formaron o no se diferenciaron o no se entrecruzaron o que se generaron en más o en menos número o lo que sea en cuanto a los cromosomas, ¿no? De modo que se producen gametos con duplicaciones o deficiencias de cromosomas. O sea, obtengo un híbrido que tiene más cromosomas de los que debería de tener, o menos cromosomas de los que debería de tener, o esos cromosomas se rompen, son más chicos o más grandes, ¿no? Por ejemplo, el rábano, el que usamos para comer, el rábano común, y la col, ¿no? Nosotros creo que acá no la llamamos col, la llamamos repollo, tienen 18 cromosomas en su genotipo. Cuando ambas especies se cruzan, se obtiene un híbrido de 18 cromosomas. Pero, los dos genomas que los conforman son incompatibles en el momento de la meiosis. O sea, yo puedo tener 18 cromosomas de la col y 18 cromosomas del rábano, pero al momento de cruzarlos, yo puedo generar un híbrido de 18 cromosomas también, que es la idea, pero al ser esos gametos distintos, hacer esos cromosomas, esos genotipos diferentes, por más que tengan el mismo número, o sea, no va a poder ser viable. ¿Ok? O sea, son incompatibles en el momento de la meiosis. Yo lo puedo formar y puedo tener 18 cromosomas en sus células somáticas. O sea que todas sus células somáticas se van a poder seguir reproduciendo por mitosis, pero genial. Pero el problema está en la meiosis. Cuando vayan a reproducirse sus células sexuales por meiosis, para seguir obteniendo este híbrido nuevo, nunca se van a poder entrecruzar, nunca van a poder hacer el crossing over porque son incompatibles. Entonces, esto ocurre porque, dice el texto, la distribución de los cromosomas durante la disyunción, o sea, durante la etapa de la anafase, en donde se van, ¿no?, los cromosomas hacia un lado y los otros cromosomas hacia el otro, que ocurre al azar, los gametos resultantes presentan entre 6 y 12 cromosomas. O sea, el problema está claramente, según los estudios que hicieron en este tipo de aislamiento, en la etapa de anafase, ¿no? Que no se dividen correctamente al azar los cromosomas, como debería de suceder. Entonces, por un lado se presentan células con 6 cromosomas y por otro con 12, ¿sí? O sea, ni siquiera es que la cuenta da 18, o sí da 18, profe, pero matemática. Entonces, claro, no se parten a la mitad como debería de suceder.
Entonces, los gametos de esos híbridos nunca llegan a formarse porque hay un problema en cuanto a los cromosomas, y esas plantas híbridas que nacen son estériles, y no pueden seguir dejando plantas hijas sucesivas. O sea, mal, no es una especie. Si no puede seguir prosperándose en la descendencia, no es una especie. ¿Sí? Bien, la última, dice, título, se llama Deterioro de la segunda generación de híbridos. Es decir, dos individuos de diferentes especies se reproducen, generan un híbrido, ese híbrido puede ser fértil, o sea, algo que veíamos viendo que era imposible, origina un segundo descendiente, un segundo híbrido, pero ese segundo híbrido presenta una reducción genética en cuanto a sus genes, o sea, menor cantidad, o directamente una pérdida total de los genes que se relacionan con la reproducción. Entonces, lo que generan es infertilidad de esos híbridos, o directamente que la segunda generación de híbridos no nazca, ¿sí? Porque si se pierde el genoma de forma total, no tengo genes para transmitir, por ende nunca van a nacer, ¿no? O puede ser que nazca, pero que sea infértil. Entonces, como ejemplo, tenemos 3 especies de plantas de algodón, las cuales se pueden reproducir entre sí, forman un primer híbrido que es fértil, una primera generación fértil, pero cuando se forma la segunda generación de híbridos, las plantas son muy débiles, si hablamos de la parte de los genes, o directamente esos híbridos apenas nacen mueren, o directamente en la etapa de semilla no prosperan, o en la etapa de plántula, o sea, cuando es un pequeño esbozo de planta de algodón. O sea, la segunda generación nunca llega a adulta directamente. O sea, es muy poco probable. ¿Dudas o preguntas de todos de alguna? ¿De algún mecanismo que no haya quedado claro? No, profe, yo entendí bien. Bien, perfecto. Sí, Buenísimo. Bien, y así damos por finalizado la unidad número 1 y podremos dar comienzo a la unidad número 2, que les juro que es más entretenida, se lo juro. Con lo cual, ¿están para arrancar, aunque sea la introducción de la unidad 2? Un ratito más. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, si están muy quemados, me avisan, no hay problema. Bueno, esperen que abro acá, busco el archivo. Acá, unidad número 2. Bien. La unidad número 2, ¿todos la ven? ¿Se ve? No, no se está viendo. ¿Se está viendo? No se está viendo. No, profe, no. No, No. perdón. Ahí voy. Acá. Bien. La unidad número 2 se titula Salud Sexual y Reproductiva. Y antes de comenzar a hablar de la unidad número 2, les tengo que decir lo siguiente. En esta unidad vamos a tratar todo lo referente a la parte, como dice el título, de salud sexual y reproductiva, entendiendo cómo se produce la reproducción, cómo se produce la fecundación. Primero hacemos una introducción hablando de los animales en general, pero en realidad la unidad está relacionada más que nada con el ser humano. Entonces, no solamente vamos a aprender bien los órganos que tienen que ver con la parte reproductiva de los seres humanos, sino también que vamos a tocar temas como, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual y también métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, son temas que por lo general son un poco tabú, ¿no? Uno es como el que les da un poco de vergüenza y qué sé yo. Pero creo que nos conocemos ya desde el año pasado, yo les tengo confianza plena, espero que ustedes a mí también. Entonces, con esta confianza que espero que tengamos, quiero que sean libres de preguntar y sacarse todas las dudas que haya, porque es el momento de hacerlo, ¿no? O sea, ustedes están en formación,
académica me refiero, y tenemos la suerte de vivir en Argentina, en donde estos temas se pueden estudiar en la escuela, a diferencia de muchos otros países del mundo en donde es imposible que se vean. Entonces, contemos con esta ventaja, aprovechémosla, ¿no? Entonces, quiero que se saquen las dudas respecto de absolutamente todo. Nunca jamás ninguna pregunta que hagan va a ser tonta, ni va a estar fuera de lugar, ni nada por el estilo. O sea, porque nadie nace sabiendo. Incluso yo, mientras preparaba las unidades, fui aprendiendo cosas también. O sea, entonces, quiero que eso quede súper bien claro. Si en algún momento les da quizás un poco de vergüencita hacer la pregunta en clase, mi celo está ahí y ustedes escriben, ¿ok? Y nunca jamás voy a decir, ay, fulanito preguntó tal. No, obviamente que no. Pero quiero que sí quede bien en claro que es el momento de que se saquen todas las dudas que tengan, ¿ok? Es súper importante eso. ¿Sí? Bien. Genial. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, arrancamos con esta unidad. Aunque sea vemos una partecita, ¿no? Porque tampoco es la idea es llenarlos de mucha información, hoy ya vimos un montón, así que aunque sea vemos como la parte introductoria. Tenemos que empezar definiendo qué es la reproducción, ¿no? Dice el texto, vamos a leer, dice, una vez que surgieron las primeras células, también quedaron definidas las propiedades fundamentales de la vida, medio que eso ya lo sabemos. La célula es considerada el organismo más chiquitito que puede tener vida, por ende cumple las características de los seres vivos. Nacer, morirse, desarrollarse, alimentarse o nutrirse, eliminar desechos, reaccionar con el medio que los rodea y reproducirse. ¿Sí? Son las 7 características que tiene cualquier ser vivo. Si uno no sabe si un organismo es un ser vivo o no, tiene que repasar esas características. Si las cumple, es un ser vivo. ¿Sí? Bien, para que la especie pueda perpetuarse y transmitir sus genes, resulta fundamental la función de reproducción, que ya lo vimos un poco antes, ¿no? Si yo como especie no puedo transmitir mis genes a la descendencia, estoy fracasando como especie, porque la idea justamente es mantenerme a lo largo de los años, ¿sí? De los millones de años. Bien, entonces la reproducción se define como la capacidad de los seres vivos preexistentes, o sea, los que existen hoy, pero también los que existieron antes, ya sea unicelulares o pluricelulares, de originar nuevos individuos semejantes a ellos, ¿sí? O sea, es la capacidad que tienen todos los seres vivos de originar nuevos individuos y que sean muy semejantes a ellos, no iguales, ¿no? No necesariamente tienen que ser exactamente iguales, una copia exacta, pero sí muy semejantes. No importa si son organismos unicelulares o son pluricelulares, o son procariotas como las bacterias o eucariotas como el resto de los seres vivos, ¿no? O sea, no importa. La idea es que si es un ser vivo, por lo menos una célula mínimo, tiene que poder reproducirse. O sea, originar individuos muy parecidos a ellos que continúen, ¿no?, con los genotipos de esa especie a lo largo de los años. En el caso de los organismos unicelulares, esta reproducción celular, es el equivalente a la proliferación de la población. O sea, yo por ejemplo tengo la levadura con la que hago la pizza, son organismos unicelulares, es un hongo unicelular. ¿Cómo me doy cuenta que se está reproduciendo? Bueno, cuando armo el preparado para hacer la pizza, vieron que hablamos allá lejos en el tiempo, que comienza a crecer, ¿no? Bueno, me estoy dando cuenta que se está reproduciendo porque esos individuos, al ser unicelulares, forman poblaciones unicelulares que crecen en tamaño, ¿sí? O sea, crecen en la población. Ahora, ¿qué pasa con los organismos que son multicelulares o pluricelulares, que tienen más de una célula? Bueno, además de crecer el individuo, también tiene que ver con el mantenimiento y la preparación de tejidos, por ejemplo, ¿no? O de las células germinales. Porque como ya estoy hablando de un organismo que no tiene una sola célula, sino que tiene muchas más, estamos hablando de un organismo más complejo,
no solamente digo se está reproduciendo cuando está creciendo o aumentando de tamaño, sino también que hablo de reproducción cuando, por ejemplo, hablo del mantenimiento del ser vivo en general y también, por ejemplo, la reparación de los tejidos de su cuerpo. En ese caso, se están reproduciendo las células. Lo vimos cuando vimos la mitosis. Si yo me corto un dedo con un cuchillo, enseguida me va a sangrar, tengo que parar la herida, etcétera, 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 pero voy a ver que con el correr de los días se me va a formar una cicatriz. ¿Y qué es esa cicatriz? Son todas las células de alrededor de ese corte que se empezaron a reproducir sexualmente, celularmente, o sea, por mitosis, y originaron otras células que terminaron cerrando la herida, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la reparación de tejidos del cuerpo, el mantenimiento del buen funcionamiento del organismo. Si eso no pasara, mi herida estaría abierta por siempre, y sería un problema porque por ahí podrían entrar diferentes microorganismos que me causarían enfermedades. Entonces, los organismos multicelulares o pluricelulares tiene que ver con la reparación de tejidos, tiene que ver con el mantenimiento del cuerpo y también con el crecimiento del individuo. ¿Por qué no tenemos el mismo tamaño que cuando somos bebés? Bueno, porque nuestras células del cuerpo se reproducen hasta lograr alcanzar cada vez un mayor tamaño, ¿no? El número de las células que nacen, nuevas, es mucho mayor que las que van muriendo. Entonces siempre estamos creciendo en tamaño. Obviamente hasta que llegan a la edad de la profe ya no crecen más. Crecemos en horizontal nosotros, pero no importa. Bien, esa es más o menos como la definición general del término de reproducción. Ahora, si hablamos en esta unidad, primero vamos a dejar afuera a las plantas, los hongos, las bacterias, los virus, las algas. Nos vamos a centrar exclusivamente en animales. Y si hablamos de los animales, vamos a hablar específicamente de la reproducción sexual. Nosotros vimos un poquito de la reproducción asexual en el inicio de la unidad 1, cuando vimos las bacterias, dijimos que se reproducían de forma sexual, las amebas, cuando vimos un poco el proceso de mitosis en esos animales. Así que ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a la reproducción sexual de los animales. La gran mayoría de los animales tiene un ciclo de vida que se llama diplóntico o diploide. O sea, un organismo diploide origina por meiosis gametas haploides, ¿sí? Eso ya lo estuvimos charlando, no lo vamos a volver a ver muy en profundidad. La fecundación, es decir, la fusión, la unión de la gameta femenina con la masculina, produce un primer huevo o célula de vida llamada cigoto o cigota, que es diploide. ¿Se acuerdan que la gameta masculina tenía 23 cromosomas, en el caso del ser humano, y las femeninas 23? Cuando se unían, produciendo la fecundación, originaban una primera célula que tenía 46. 23 más 23, 46. O sea, diploide. Que mediante sucesivas mitosis originaba un nuevo organismo. O sea, esa primera célula se dividía por mitosis, se dividía, y va creciendo en tamaño, origina un feto, origina un embrión, origina un bebé, un nuevo organismo que nace. Y la fase haploide exclusivamente está reducida a las gametas, o sea, solamente tengo células haploides con 23 cromosomas solamente en las gametas, ¿sí? Es muy importante que nos demos cuenta que fecundación no es lo mismo que reproducción. La gente lo suele confundir mucho, pero no es lo mismo. La fecundación es cuando se unen las dos gametas, la femenina y la masculina. En ese momento en que se unen, eso se llama fecundación. Pero no es lo mismo que la reproducción. La reproducción tiene que ver, primero que la fecundación se da a nivel de las células, ¿no? Óvulo y espermatozoide son células, las gametas femeninas y masculinas. La reproducción se da a nivel del individuo. Estamos hablando de otro nivel de organización distinto, ¿no? Y la reproducción es
una capacidad, una habilidad que tienen los seres vivos. No es un acto en específico, como la unión del óvulo con el espermatozoide. Es una habilidad que tiene el ser vivo de originar nuevos individuos, ¿no? O sea, pero no es lo mismo que fecundación, porque estamos hablando en niveles diferentes de organización. ¿Se entiende eso? Eso es mucho, muy importante. La diferencia. Sí, sí, se ¿Sí? entiende, profe. Ok, bien, perfecto. ¿Están para seguir un chiquitito más? ¿Aguantan? Bueno. Sí, profe, ¿Sí? está ¿Sí? bien. Un chiquitito más. Damos la introducción a la fecundación externa y listo. Bien, perfecto. Entonces, habiendo establecido la diferencia entre fecundación y reproducción, nos metemos a hablar exclusivamente de los dos tipos de fecundación que hay. Fecundación externa y fecundación interna. Algo mencionamos hace un ratito, ¿no? La fecundación externa es aquella fecundación que se da en animales que viven en ambientes acuáticos, ya sea marinos o el océano, que son de agua salada, o de agua dulce como ríos, mares, lagunas, no importa, viven en ambientes acuáticos. Como ejemplo tenemos la gran mayoría de los peces y la gran mayoría de los anfibios, ¿sí? Y muchísimos grupos de invertebrados. Casi todos los organismos que viven en el agua tienen esta reproducción. Anfibios, ¿qué significa? Anfi, ambos, bio, vida. O sea, una vida con ambas situaciones. O sea, animales que viven su vida adulta en la tierra, pero que no están 100% independizados del agua, porque se reproducen y se desarrollan en el agua. O sea que a pesar de ser animales terrestres, los anfibios necesitan sí o sí del agua o de los cuerpos de agua para su reproducción. ¿Sí? Profe, perdón, Sí. ¿esas serían como las tortugas marinas o no? Las tortugas marinas son tortugas marinas. O sea, casi que yo diría que no. A ver, la tortuga marina no es un anfibio, es un reptil, ¿no? Las tortugas son reptiles. Lo que ocurre con las tortugas marinas es que viven, o sea, justo ocurre lo opuesto, porque las tortugas marinas viven toda su vida en el agua, ¿no? No es que respiran debajo del agua, respiran por fuera del agua, pero viven toda su vida en el agua, o sea, se alimentan, nadan, ¿no? Crecen. Y justo cuando van a poner sus huevos, lo hacen en la tierra, ¿no? Que eclosionan las tortuguitas bebés y tienen que ir rapidito al agua porque se las morfan y todo. Bueno, justo ocurre lo opuesto. En el caso de los anfibios es al revés. Los anfibios viven toda su vida adulta en la tierra, o sea, se alimentan de mosquitos por fuera del agua, y etcétera, ¿no? Viven en lugares muy húmedos, pero justo cuando tienen que reproducirse, ahí van al agua, ¿no? Y no solamente ponen sus gametas en el agua, para que se unan en el agua, en la fecundación, sino que además, cuando se unen, se generan los huevos, que luego se transforman en renacuajos. Y los renacuajos viven adentro del agua, no pueden vivir por fuera, ¿no? Es un ejemplo parecido, pero es lo opuesto, digamos. Las tortugas marinas son justamente consideradas animales acuáticos. Me mataste porque tendría que ponerme a investigar bien si la reproducción es externa o interna, porque nunca es tan sencillo como es una o es otra, siempre hay excepciones, que ponen las gametas por fuera y después ingresan al cuerpo de la hembra, y uno dice, ¿y es fecundación externa o interna? Y depende técnicamente de cuándo se une el óvulo con el espermatozoide. Esto es un lío, ¿no? Hay algunos que no son tan fáciles de definir. Pero sí, las tortugas son animales acuáticos 100%. O sea, solo salen del agua para poner los huevos. Porque por las características del huevo, el huevo no podría eclosionar nunca en el agua. Es por esa cuestión, si no, directamente también lo harían en el agua, ¿no? Poner los huevos. Pero en el caso de los anfibios es al revés. Para la parte reproductiva necesitan del agua sí o sí, ¿no? Profe, Todos los perdón, animales. gracias. No, de nada.
Sí, sí. Sofi dice que no pudo volver a entrar por No, el internet, no que no la pasa deja nada. entrar. No pasa Así nada. que Después mire tranqui el video en YouTube, que hoy lo subo y cualquier cosa pregunte, no pasa nada. Bien, todos los seres vivos dependen del agua, porque todos tenemos que tomar agua, obviamente, para vivir. Pero en este caso es una dependencia en cuanto a lo reproductivo, ¿no? De estos animales. Bien, ¿quieren que lo dejemos acá? Porque siento que es mucha información. Y la clase que viene terminamos con la reproducción Sí, sí. externa y vemos la interna. ¿Les parece? Sí, sí, profe.